tardes, alumnos de cuarto. Bueno, una de las mamás me pidió que les hiciera un video para explicarle lo que tienen que hacer en este trabajo integrador. Son actividades que ya hicimos en clase, ¿sí? Aquí si ustedes la buscan en el apunte van a encontrar actividades exactamente iguales, ¿sí? Parecidas, pero bueno, explico. En esta primera actividad tenemos 7 verbos aquí arriba, donde les estoy marcando, ¿sí? Have, study, play, do, watch, not, go y get up. Yes. Y tenemos 7 oraciones. Uno de estos verbos, hay uno solo que es negativo, que es el not go. ¿Sí? Recuerden que para hacerlo negativo tenemos que agregar don't. ¿Sí? Ese not pasa a ser don't o doesn't, dependiendo del pronombre. Eso ya lo expliqué, lo tienen en la carpeta, ya saben con quién se utiliza don't y con quién se utiliza doesn't. Yes. Entonces, bien, tienen que completar con los verbos en estos renglones que les he dejado. Vamos con el primer ejemplo. Dice Connor, volleyball on the school team. Connor, voleibol, yes, voley en el equipo de la escuela. ¿Qué hará Connor con el voley en el equipo de la escuela? Obviamente juega. ¿Cuál es el verbo jugar acá? Play. Recuerden que cuando hablamos de una sola persona, al verbo le tenemos que agregar la letra S, siempre que sea una sola persona. Acá tenemos dos, por ende no le agregamos S. Acá tenemos dos, no le agregamos S. Cuando hablamos de una sola persona, en este caso completamos con el verbo play. Y como le tenemos que agregar S, se conjuga por una sola persona, queda en place. ¿Ok? Eso es lo que tienen que hacer en esta primera actividad. Actividad número 2. Tienen que completar do o does o don't o doesn't. Como ya saben, ¿cuándo utilizamos do o does y cuándo utilizamos don't o doesn't? Do o does lo vamos a utilizar solamente en preguntas y al comienzo. ¿Ven? Acá están las preguntas y ahí el comienzo. ¿Sí? Las letras A son preguntas y ahí las letras B son respuestas. Do o does lo vamos a utilizar dependiendo de la persona. Ya sabemos que si es una sola persona, una tercera persona, que no sea yo, que no sea tú, que estamos hablando de un hombre o de una mujer, se utiliza does. Para el resto de las personas se utiliza do. ¿Yes? Entonces acá ponemos o do o does, dependiendo si es una o dos personas ahí al lado. Hasta ahí me siguen. Y don't o doesn't lo vamos a utilizar en la parte B, que son en las respuestas. ¿Yes? Si dice yes, sabemos que es afirmativo. Yes? Y si dice no, sabemos que es negativo. ¿Yes? Entonces, eso es lo que tienen que hacer en este caso. Actividad número 3. Nosotros ya sabemos hacer oraciones afirmativas, interrogativas y negativas. Bien, lo que les dice la actividad es, acá tienen una oración. Esta oración es afirmativa, lo que necesitan hacerla es en negativo. ¿Yes? Dice, she does her homework in the afternoon. Ella hace su tarea en la tarde. Lo que me pide es que es negativo, negativo quiere decir que yo diga que ella no hace su tarea en la tarde. ¿Yes? Ya sabemos cómo se hace negativo. Entonces hacemos la oración negativa, she. ¿Ok? El negativo para she, que también lo tienen en la carpeta, es doesn't. Yes. Aquí el verbo tiene S, porque estamos hablando de una sola persona y una tercera, pero recuerden que en las negativas el verbo no lleva S, entonces queda do. Yes. She doesn't do her homework. Bueno, etcétera, etcétera. Eso es lo que tienen que hacer. La número 2, la oración es una pregunta y lo que tienen que hacer es una oración afirmativa siguiendo la regla. ¿Sí? Acá tienen un ejemplo de una oración afirmativa para seguir el ejemplo. Eso es la actividad 3. Y por último, yes, esta actividad la hicimos juntos, está en el apunte. Cada letra tiene un sonido y cada sonido se forma una palabra. ¿Sí? Estas son las letras para chatear. En inglés se chatea y se escribe de esa forma. Se utiliza el WhatsApp con símbolos y letras. ¿Sí? Ahora nosotros tenemos que escribir qué significa. Por ejemplo, la C de casa en inglés se pronuncia sí, yes, como la palabra ver, sí. La letra U se pronuncia you. Recuerden que esto lo vimos, ¿sí? See you. Y esto lo vamos a hacer todo junto. L8R. La L se pronuncia L en inglés. El 8 se pronuncia 8. Y por último R.
¿sí? Queda later, yes. Se escribe así, later. Yes, esto es un juego de fonética inglesa con las palabras. Eso es lo que tienen que hacer. Búsquenlo en el apunte, porque está en el apunte. Yo ya les expliqué que todo esto que les estoy tomando lo pueden hacer solos porque está en el apunte que yo les entrego de mi bolsillo, les pago y les entrego, ¿sí? Así que lo tienen que tener todos, ¿sí es? Para resolver esta actividad. Tienen hasta el viernes. Quien no lo resuelva, ¿sí? Tendrá que rendir en diciembre la primera etapa de la materia, ¿sí? Saludos.